Señor presidente, permítame primeramente plantear una cuestión de orden procesal en esta votación. A lo mejor yo no tengo la información completa, pero me llama la atención que estemos votando este proyecto en general y no en particular a la vez, como fue el tratamiento que tuvieron los 3 primeros retiros. Entonces, es probable que en alguna de las sesiones esta comisión haya acordado eso, y como yo estoy viniendo por primera vez de manera presencial los desplazamientos desde el sur para acá, he tenido algunas anormalidades en mi desplazamiento que a lo mejor no me permitió estar presente cuando se tomó esa decisión. Entonces quería, señor presidente, consultar eso primeramente antes de entrar al fondo. El senador Guanchumí, respondiendo a su consulta, efectivamente la comisión acordó que esto se votara en general, porque si bien es cierto, esto aparece como el proyecto de ley del 4º retiro de los fondos previsionales, no es igual a los 3 proyectos anteriores, porque trae una serie de anexos que se discutieron en el proyecto anterior. Esa fue la razón de por qué la comisión se planteó la posibilidad de que se votara primero en general. El proyecto tiene varios anexos que no se han tocado en este tema, que tienen que ver con otros aspectos no contemplados en los proyectos de retiro anteriores, y que obviamente van a demandar también una discusión adicional respecto a estos puntos. No se ha tocado, por ejemplo, el tema de lo que dice relación con los retiros en el caso de enfermedades terminales, que es un tema que no venía en los proyectos anteriores, en efectos retroactivos que tampoco estaban en los proyectos anteriores. Esa fue la razón de por qué la comisión optó votarlo en general y después en particular, de forma tal de que todos los senadores pudieran hacer las indicaciones en el periodo de indicaciones que se va a abrir del efecto. Bueno, muchas gracias, decía, señor presidente. Pero quiero dejar para la historia de esta ley mi disidencia respecto del acuerdo tomado por la comisión. Porque a mí me parece que en medio del escenario político que está viviendo el país, en orden a una elección presidencial que significa cambiar la jefatura del Estado, en medio de un proceso constitucional paralelo y en medio de la crisis social y sanitaria que continúa, a mí me parece que nosotros deberíamos haber expuesto nuestras posturas y posiciones claramente frente al país, porque separar la discusión y votación en general y después en particular significa que esto va a ir a la sala, a abrir un plazo de indicaciones y esto se va a votar después de las elecciones, digamos las cosas francamente. A mí no me parece que nosotros podamos eludir nuestra responsabilidad cuando el país tiene que pronunciarse respecto de quién va a conducir el país en el próximo tiempo. La gente quisiera ver, digamos, transparencia en nuestras posturas, que no estuviéramos calculando respecto de cómo vamos a proceder. Yo creo que perfectamente los temas a que el señor presidente aludía respecto a los enfermos terminales y otras materias se podrían haber perfectamente discutido acá, tal como lo hicimos con los otros temas en los 3 primeros retiros. Pero naturalmente yo, como siempre, trato de ser muy respetuoso de las decisiones de mis colegas y de la mayoría. Simplemente, presidente, quería dejar constancia para la historia de la ley que no comparto la decisión de esta comisión de haber separado la votación en general y particular. Me parece que deberíamos ver el proyecto en su totalidad para que la gente de Chile sepa exactamente de qué estamos hablando cuando estamos tratando un proyecto de esta importancia y de esta naturaleza. Dicho eso, quiero referirme al tema de fondo. Y quiero hacer un especial llamado a los empresarios de Chile y también a los partidos de derecha representados aquí por mis estimados colegas, porque este país cada cierto tiempo tiene crisis profunda y yo creo que en Chile hoy día estamos en un momento de inflexión porque tuvimos una crisis con el estallido social.
tuvimos una crisis sanitaria mundial, tenemos un proceso convencional, vamos a tener elecciones parlamentarias y presidenciales y de consejeros regionales también. Y entonces las instituciones están deslegitimadas. El problema que tenemos con el cuarto retiro es que los empresarios tienen que entender de que este modelo terminó su ciclo. Más allá de todas las explicaciones económicas y economicistas que aquí puedan darse respecto de los efectos financieros que producen el incorporar tantos millones de dólares a la economía. Evidentemente que hay todos esos efectos y podemos discutirlo, pero aquí el núcleo central es que nosotros como dirigentes del país, cada cual en las responsabilidades que tiene, pero sobre todo los empresarios, los grandes empresarios de Chile, que manejan las AFP, que manejan las compañías de seguro, tienen que entender de que este sistema simplemente la gente no le cree absolutamente nada. Se deslegitimó completamente. Y a todas las instituciones en general, no estoy diciendo yo que simplemente el resto tengamos todos credibilidad. Hay un problema de legitimidad. ¿Y por qué? Hay un problema de legitimidad porque cuando este sistema se incorporó en Chile, se hizo en tiempos en que no había democracia, se impuso por la fuerza. En un sistema democrático, este sistema no se habría aprobado. Y se hizo con una inventiva genial, tal vez maquiavélica, de transformar las cotizaciones obligatorias en un ahorro forzoso que permitió generar un mercado de capitales de millones y millones de dólares. Pero se hizo además con la promesa de que después de 40 años, cuando la gente que empezaba a cotizar llegara viejo y llegara el momento de pensionarse, iba a tener un retorno del 80% hacia arriba. Y después de 40 años, esa promesa no se cumplió. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve que un 45% de esos fondos están invertidos en Chile y el 55% están en el exterior. Y uno ve que hay un mercado floreciente de capitales que ha permitido todo este crecimiento de la economía que se dice, pero que nos chorreó para abajo, donde subterráneamente se escondió la pobreza, la miseria, la desesperanza y la pobreza, y sin embargo, ese mercado de capitales está ahí y posibilitó a las empresas que usaran esas cotizaciones obligatorias transformadas en ahorro forzoso para generar este mercado de capitales que a la hora de los QUs, cuando la gente se pensionó, le otorgaron pensiones miserables. Entonces el sistema no dio, el sistema no prosperó, no dio su fruto, no generó lo que se prometió. Y eso trae como consecuencia que simplemente el sistema está deslegitimado. Y por lo tanto tenemos que entender eso. Y si no entendemos eso, no vamos a poder llegar a los grandes acuerdos que el país necesita, porque los acuerdos no pueden ser simplemente para mantener más de lo mismo. No sirven los acuerdos a lo gato pardo cuando el país está viviendo una crisis profunda, y sobre todo en este tipo de materias. Yo tengo profundo respeto por todas las profesiones. Los abogados tenemos nuestra mirada, los políticos tomamos decisiones y los economistas son muy importantes en cualquier país del mundo, digámoslo que es claro. Y yo no reniego del papel de los economistas, creo que la economía es fundamental en toda sociedad. Pero nosotros aquí en política crecimos después de la democracia, donde los que mandaban fundamentalmente en Chile eran los economistas y donde nos predicaron una cosa que se compenetró, de que había que cuidar los equilibrios macroeconómicos, que había que cuidar el empleo, que había que cuidar la inflación, que por lo tanto era clave las políticas fiscales, de no meterle plata a la economía porque la economía podía calentarse. Y todo eso significó entonces tener una economía restringida, donde el superávit estructural era la clave. Y entonces yo siempre pienso que ahora le metimos a la economía ¿cuánto? 50.000 millones de dólares con los primeros 3 retiros. ¿Cuánto le metimos con los IFE? Otros 30.000 millones de dólares. Vamos en los 80.000, los 100.000 millones de dólares.
Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si nosotros en 15 o 20 años atrás le hubiéramos metido 15.000 millones de dólares nomás a los campamentos, a las poblaciones miserables, a la gente que sufre? Pero ahí se nos dijo que no se podía, que no se podía. ¿Y qué explicación le dan a la gente cuando ahora le hemos metido casi 100.000 millones de dólares a la economía y el mundo no se ha venido abajo? Y entonces hoy día nos quejamos porque tenemos una inflación del 5%. Y en cada retiro, todos los economistas de todos los colores nos dijeron, mire, esto va a ser un desastre. Entonces, yo trato de ser una persona responsable, pero creo que los economistas tienen que asumir su responsabilidad en Chile, de cómo ellos han predicado una cosa que ahora, al momento de los que hubo, no se dio. Entonces yo digo, se podía haber hecho más durante los 30 años, los cuales yo participé también en un gobierno que asumo mi responsabilidad, porque creo que en eso nos equivocamos, en ser tan restrictivos respecto de las políticas fiscales que nos pudieran haber, a lo mejor, evitado el estallido social que tuvimos hace 2 años atrás, con todas las consecuencias que tenemos. Entonces, yo creo que la gente no le cree al sistema y sus problemas no están resueltos. Y por lo tanto, más allá de todo lo que aquí se ha dicho, yo creo que así como hubo una creatividad en los años 80 y 81 con el señor Piñera que creó este sistema del decreto ley 3.500, 40 años después hubo otra creatividad, en este caso de los diputados, que crearon la posibilidad legal mediante reforma a la Constitución de posibilitar colocarle un quiebre al sistema de la AFP mediante los retiros. Entonces, más allá de la mirada económica, este tercero y cuarto retiro, primero y segundo, significa un golpe fatal a este sistema de la AFP que en Chile colapsó, se deslegitimó, y esas son las consecuencias, por lo tanto, de que la gente le pida a todos los parlamentarios, mire, yo quiero mi plata, porque se predicó de que esa plata era de ellos. Mire, las Fuerzas Armadas no aceptaron entrar a este sistema y ellos también cotizan. Y nunca yo he escuchado que las Fuerzas Armadas quieran pedir un retiro de las cotizaciones obligatorias que hacen al sistema que ellos tienen. ¿Por qué? Porque si este sistema le hubiera dado y cumplido la promesa del retorno del 80 o 100% del sueldo en su pensión, estaría legitimado y no estaríamos en esto. Estamos en esto porque ese fue un proyecto fallido, una promesa incumplida. Fue un volador de luces para generar un mercado de capitales que en definitiva favoreció a un sector de Chile. Por eso tenemos desigualdades, por eso que hay el 1% más rico, por eso tenemos la crisis que tenemos. Y las Fuerzas Armadas tienen un sistema el cual ellos legitiman porque después de jurar defender la patria y con la vida si fuera necesario, cuando llegan al momento de jubilar tienen una pensión digna. Y por eso el sistema funciona. Entonces yo lo que estoy diciendo es que tenemos la obligación en el Chile de hoy, nosotros en medio de esta crisis, de generar los acuerdos para que a la Convención le vaya bien y tengamos una nueva Constitución, para que tengamos un sistema de justicia, un sistema de pensiones, en que al momento de entregar a la vejez tengamos lo necesario para vivir dignamente nuestros años en la última etapa de nuestra vida. Por ello, señor presidente, y más allá de todas las consideraciones de orden jurídico o económico que aquí se han dado, yo creo que este es un problema político. Y en función de eso, yo voto favorablemente este cuarto retiro. Gracias, presidente.